So for the next part of our event, we are going to hear first from Vivienne Solis Rivera from Coapi Solidar in Costa Rica. And she will share about key things that we should all know about human rights-based approaches to ocean and marine conservation. And after Vivienne's presentation, we will have a panel of speakers from community organizations and community networks who will present the new call to action and declaration on small-scale fisheries ahead of the UN Ocean Conference. We will then have a few minutes, hopefully, for questions and a bit of exchange and discussion. And then as we close the session, we will invite all the speakers to share very briefly their perspectives or their call to action for delegates to these international processes. So stick around for the rest of this session to hear from more community perspectives from different countries and different regions. First, I would like to pass it over to Vivienne from Coapi Solidar to help us better understand what human rights are in this context and why it is so important to recognize human rights and support the fulfillment of human rights through conservation. Muchas gracias, Holly, y muchas gracias por este seminario virtual que nos da esperanza y nos da fuerza para la lucha que tenemos por delante. Gracias a los organizadores del consorcio TICA. La presentación y las palabras que quiero compartir con ustedes salen también, como cantó Hugo tan hermoso, del corazón. Porque sería muy lamentable que las organizaciones que acompañamos los procesos de trabajo local y comunitario o las que estamos presentes en los territorios no comprendamos bien la importancia de los conceptos que estamos promulgando. Y en este caso, a mí me gustaría compartir con ustedes un poco la razón de ser de algunos de estos conceptos que se están utilizando ahora a nivel global, pero que tenemos que traer y sacar desde lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra base técnica para acompañar los procesos territoriales. Primero me gustaría recordar rápidamente el tema de los derechos humanos. Tenemos derechos fundamentales y privilegios universales que pertenecen a todos los seres humanos. Y ahí tenemos derechos que son muy recordados por todos: el derecho a la vida, a la protección contra la tortura, el derecho a ser juzgados de una manera justa, el derecho a la educación, a la libertad de expresión. Estos valores reconocen el valor inherente a cada persona, no importa nuestra historia, nuestra religión, nuestra cultura, lo que pensemos. Están ahí y están basados en los principios de dignidad, igualdad y respeto mutuo. Esto sale de una Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y todos, me parece, hemos estado bastante cercanos al concepto de derechos humanos. Incluye dos tipos de derechos: los derechos sustantivos, y esos son derechos al acceso a la tierra y a la alimentación, y el concepto de derechos procedimentales, que son más los derechos de participación, de consulta. Un buen ejemplo es los esfuerzos que se han hecho para lidiar y luchar para la consulta libre, previa e informada, en el caso de pueblos indígenas y comunidades locales, a las acciones de desarrollo o a las acciones de conservación. Cuando nos acercamos a los territorios marino-costeros, empezamos a hablar de derechos de pesca. Y aquí tenemos dos formas en que esto se ha manejado, y creo que las presentaciones previas nos dan ahora sí un mejor entendimiento a cómo se ha manejado este tema de derechos de pesca. La primera visión, y la que tienen la mayoría de las comunidades locales que pescan y que son pescadores artesanales de pequeña escala, es un permiso que un cuerpo de gobierno o un licenciamiento provee al pescador para pescar o utilizar los recursos del mar. Y aquí el mar es de dominio público. Estamos en una perspectiva, digamos, de un territorio
que es manejado por el gobierno, ¿verdad? O por el Estado. Y en este sentido, es el Estado el que le otorga a estas comunidades una licencia de pesca. Esas licencias pueden ser de tipo renovable, muchas veces se renuevan anualmente, revocable, puede quitárseles por algunas acciones, o puede ser transferible y se transfiere por herencia familiar o por mecanismos de cuotas transferibles. Este sistema de derecho de pesca difiere mucho del derecho de pesca protegido constitucionalmente para los pueblos indígenas o para los derechos consuetudinarios. Y este es el caso de lo que nos estaba mencionando Tero originalmente, o Hugo también, como aquellos pueblos indígenas a los cuales se les han reconocido esos derechos consuetudinarios, muchas veces en la Constitución de la República. Por ejemplo, eso ocurre para los pueblos garífuna en el territorio hondureño. Ahí el derecho de pesca es algo inherente a esas comunidades que viven y han usado estos recursos desde previo. Ahora, cuando hablamos de un enfoque de derechos aplicado a las pesquerías de pequeña escala, esto no nace hoy. Yo quiero recordar acá que esa lucha que se está dando a nivel global hoy por este concepto, sobre todo cuando estamos interesados de pronto en los temas marinos, fue definido por los propios pescadores en el 2008, definido por el Colectivo Internacional de Pesca Artesanal, de apoyo a la pesca artesanal, y por los grupos y organizaciones pesqueras del mundo que se integran en una organización mundial. Y en esta conferencia que hubo en Bangkok, una conferencia global, se definen estos derechos humanos aplicados a las pesquerías y a las comunidades locales como el derecho a una identidad cultural y a los derechos tradicionales, y al reconocimiento de esos sistemas de conocimiento tradicionales e indígenas. Es decir, se trata de decir, queremos refrendar esos derechos humanos que han sido en algunos casos reconocidos y en algunos casos no han sido reconocidos para las comunidades pesqueras. Es el derecho y el acceso a los territorios, a las tierras y a las aguas, de donde tradicionalmente han dependido la vida y el bienestar de estos pueblos. Pero también a usar, a restaurar, a proteger y a manejar esos ecosistemas acuáticos y costeros. Es un derecho a participar en la toma de decisiones sobre las pesquerías y el manejo costero. Es el derecho a servicios básicos como el agua para tomar, la educación, la salud y la prevención y tratamiento de enfermedades. Es el derecho a tener todos los trabajadores del mar un seguro social y un trabajo seguro y decente. Estos fueron los derechos humanos definidos en aquel momento por los pueblos, sumado a uno que menciona los derechos de las mujeres pescadoras. Y este es muy importante, incluso a la luz de lo que comentaba Johanna con nosotros hace un minuto. Aquí se decía que la completa participación en todos los aspectos relativos a las pesquerías de pequeña escala, que las mujeres tuvieran acceso a los recursos del mar para procesar, intercambiar y para la alimentación, particularmente a través de la protección de la diversidad y naturaleza descentralizada de las pesquerías de pequeña escala e indígenas, y a utilizar los mercados a través de la provisión de crédito, tecnología apropiada e infraestructura en los sitios de entrega y mercados. Ese concepto de derechos humanos que sale desde los territorios marino-costeros en el 2008 y en esa lucha de los pueblos pescadores hacia un entendimiento y una comunicación con los otros sectores, fue retomado por la FAO, una organización de Naciones Unidas que incluye dentro de ese concepto el criterio de reducción de la pobreza como un componente fundamental para el ejercicio de los derechos. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas comunidades costero-marinas, como bien lo decía Tero, están en una condición de alta vulnerabilidad debido a su situación económica o su situación, digamos, de pobreza, y la necesidad de una protección a los trabajadores del mar de pequeña escala y el acceso a los recursos y mercados. Vean que las palabras aquí de Tero son muy, muy importantes, ¿verdad? Nuestro pescado, dijo, no tiene buen precio. Bueno, esto es algo que fue observado por la FAO también, y por eso se incorpora a ese enfoque de derechos humanos estos temas que tienen que ver con el acceso a los recursos y los mercados.
Entonces, queda claro que ese concepto de derechos humanos en los temas marino-costeros incluyen a mujeres y a hombres del mar. Es claro que visualiza una forma de vida, no solamente un sector productivo, sino una serie de alegrías que reciben las comunidades, de formas de cultura, de relacionamiento que está dado en el mar, que bien se recoge en lo que nos habló claramente como territorios marino-costeros hace un momento en la introducción que nos hiciera el consorcio TICA. Ahora, ¿cómo aplicamos esa visión de derechos humanos en la pesca? Y vean qué interesante. Entonces, a nivel global, estamos peleando aquel uso correcto de los conceptos. Pero ¿cómo aterriza esto en los principios fundamentales que todos quisiéramos ver? Bueno, en la defensa de los territorios de pesca tradicionales, en la defensa de la vitalidad social y cultural, y me encantó, Tero, tu respuesta, es autoestima, es identidad lo que tenemos que luchar. En la priorización de zonas para la pesca artesanal de pequeña escala que proteja a ese sector de competencia frente a otros desarrollos de economía azul, y por eso es importante ir a Lisboa con una posición clara de cuáles son los lineamientos que queremos acá. Un reconocimiento de todos los actores en la cadena de valor antes y después de la pesca, y fortalecer y promover el trabajo y la acción colectiva. Estos son algunos de esos ejemplos en territorio de esa visión de derechos humanos. Pero también trabajando con mujeres y jóvenes para escuchar su voz y opinión, generando conocimiento sobre el manejo de la pesquería desde el conocimiento tradicional, abriendo espacios nacionales, municipales, regionales y ahora internacionales para escuchar la voz de este sector, que es uno de los más vulnerables, como lo vimos ahora, frente a los nuevos cambios climáticos. Entonces, lo importante acá y lo que yo quería aportar era que este concepto de una visión de derechos humanos en la conservación marino-costera y en los temas que tienen que ver con el mar, viene de un profundo conocimiento de lo que está ocurriendo en esos territorios, porque viene de la gente de esos territorios. Y no podemos permitir que este concepto se utilice livianamente, sino que debe ser conceptualizado en toda su riqueza para lograr el mantenimiento de la vitalidad en esos territorios, que es lo que nos da esta alegría, este sentimiento de esperanza cuando escuchamos los ejemplos y las luchas de los compañeros que me antecedieron. Con esto yo quisiera terminar y abrir ahora sí, si se puede, una pregunta, Holly, y si no, presentar a los compañeros que siguen en la declaración. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Thank you so much, Vivienne. That's a great introduction overview to the key issues and also bringing it home to what this means in practice for communities who really have this, as you said, as their way of life. And RG shared in the chat box a link to some more updates from the ICC Consortium website about our engagement with the UN Convention on Biological Diversity. So the post-2020 Global Biodiversity Framework, as well as the current negotiations are ongoing. There's a session happening right now in Nairobi. And Vivienne, the key issues that Vivienne mentioned are all being addressed, called for, advocated for, and so on in the context of the post-2020 framework, both within kind of a safeguarding framing, so prevention of harm or do no harm through conservation, but also in a mutually supportive way. So a lot of work has been done on the intersection of human rights and a safe and healthy environment. These things are mutually supportive. If you respect and recognize and fulfill human rights, it's good for the environment. If you have a safe and healthy environment, it's good for human rights. So these things are very much hand in hand with each other. We have to go beyond just a safeguarding and do no harm approach in marine conservation, as well as in fisheries.